Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a estar hablando sobre mi vida en Egipto, mis experiencias, las cosas que descubrí, cosas que aprendí estando allá. Y este video es una petición de todos ustedes. Antes de comenzar enseguida con todo lo que le tengo que relatar, quiero recordarles que yo tengo otros canales. Aparte de este, tengo 3 canales más. En uno de ellos, que es Bellísima 2TV, que es mi canal inicial o matriz con el cual inició toda mi historia en YouTube hace ya más de 10 años. Ahí yo tengo una sección de cada jueves, bueno, que por épocas la abandono por falta de tiempo, que es donde yo cuento historias. Es History Times, este tipo de videos que suelen hacerse siempre en YouTube, que en un tiempo eran súper populares. Y bueno, nada, pues ahí yo cuento todo esto. Entonces, esta parte de mi vida, cuando viví en Egipto, ya yo la conté. Me parece que fue en 2 videos o 3, si mal no recuerdo. Y en esa sección ahí yo cuento muchísimas cosas. Eso es para que después de ver este video, si quedas interesado, intrigado en saber mucho más de mí y toda mi peripecia de vida y en todos los países que he estado, cómo la he pasado y por qué llegué a esos lugares, pueden ver eso allá. Lo que voy a hacer es que los 2 videos que hice referente a Egipto, voy a estarlo dejando en el link, en la cajita de información que hice ahí hace ya como unos 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuándo, por si después de ver este le da la curiosidad y quieren saber un poquito más. Bien, explicando entonces eso, que queda muy claro que esto no es que yo, bueno, ahora me acordé, porque quizás las personas que no sepan que yo tengo otro canal no sepan nada de esto. Y en ocasiones yo cometo el error de, como tengo tantos años en YouTube, olvido que hay muchas personas que en este canal, que es el más nuevo de todos, apenas tengo un par de meses que abrí este canal, pienso que todo el mundo ya me conoce y que todo el mundo me sigue desde el inicio y que todo el mundo ha visto todos mis videos, y eso es un error de mi parte. Ok, entonces mea culpa, tengo que entonces pues arreglar eso. No es así, o sea, hay muchísima gente que me acaba de conocer y que no sabe nada de esto. Hecha entonces esa introducción, y ya usted sabiendo entonces que si está interesado en saber más de mí, conocerme a mí, quién es Nelcy Mijael, qué ha hecho, de dónde viene, porque yo he contado hasta el embarazo de mi madre mío ahí en ese canal, o sea, yo soy súper abierta, o sea, todo, pueden verlo allá. Dicho entonces eso, vamos entonces a empezar el día de hoy. Lo que voy a hacer es una especie de resumen de las partes más importantes y de las cosas que yo descubrí estando allá. Creo que eso no lo hice en ese otro video, así que no va a ser una copia ni lo mismo. O sea que si ya usted vio aquel, este igual le va a interesar, porque siempre quedan muchas cosas por fuera. Bien, yo llego a Egipto por una situación personal. Yo en esa época tenía una relación sentimental con un egipcio. Obvio. Y bueno, entre una cosa y otra, resumiéndolo todo, yo comienzo primero a ir a Egipto con frecuencia, y luego entonces me quedo por temporadas largas y así por el estilo. Yo aproveché la situación de que yo en mi trabajo que realizaba, pues entonces tenía la posibilidad de hacer también, por ejemplo, pedir que me mandaran allá, había una sucursal, y yo podía entonces decir, no, yo voy, entonces mi jefe feliz de la vida. Y bueno, en fin. La cuestión es que entonces comienzo a estar en Egipto mucho más tiempo y así por el estilo. Eso significa que yo no le estoy diciendo que yo fui a Egipto por unas vacaciones. O sea, yo nunca fui de vacaciones a Egipto antes, o sea, nunca fui turista. Desde la primera vez que pisé Egipto fue a quedarme un tiempo, no fui por un paquete, nada, nunca. O sea, he visto la parte de los turistas, de las personas que hacen un viaje de turismo común y corriente, pero esa nunca fue mi experiencia. O sea, desde la primera vez que fui, la primera vez fue por libre, como le llaman. Y bueno, nada, yo rentaba entonces yo tenía una casa, un apartamento rentado, y yo me quedaba normalmente, siempre era en Alejandría. Alejandría es una ciudad que está en la costa, que en árabe ellos le llaman Iskandariyya. Y bueno, me encantaba porque siempre yo llegaba por el Cairo, obvio, porque el aeropuerto del Cairo es más grande y todo. Y si yo quería ir por Iskandariyya, entonces tenía que irme con escala. A mí no me gustan los vuelos con escala. Bueno, en fin, la cuestión es que me iba siempre por el Cairo. Entonces a veces me quedaba 1 o 2 días en el Cairo, en un hotel y este tipo de cosas, pero nunca llegué a acostumbrarme o a tener la idea, me quiero quedar a vivir aquí en el Cairo. No me gustaba, o sea, era muy grande, el aire era muy distinto al de Iskandariyya, que era en la costa y eso, o sea, me gustaba más el clima. Bueno, en fin.
Y aparte de que, por supuesto, mi prometido era de Escandarilla, entonces yo tenía que quedarme allá. Bien. Por tal razón, entonces, yo tenía muchas amistades. Entonces, yo también compartía muchísimo con lo que era la familia, o sea, mi familia política en este caso, evidentemente. Y también tenía muchas amistades que con el tiempo yo fui haciendo amistades propias, pero al principio, obviamente, eran las amistades de él, su familia, mi excuñada en esa época, que era su hermana, era una de mis mejores amigas. Luego, entonces, yo me hice amiga de sus amigas y así por el estilo, ¿no? Ustedes saben, normal. Así es que tuve muchas oportunidades de estar siempre inmersa en todo lo que tenía que ver el entorno, la cultura, las personas, conocer cosas. También tenía, por ejemplo, amistades en lo que era la Universidad de Escandarilla, porque mi cuñada estaba terminando sus estudios en la universidad y mi cuñado también, o sea, mi prometido tenía 2 hermanos, él era el mayor, entonces él tenía 2 hermanos menores, o sea, la hembra y el varón. Y los dos estaban en la universidad, en el caso de él era abogado. Y no sé, cuando nos conocimos pues teníamos mucha afinidad y yo dije, mira qué bien, él es abogado, yo también, y etcétera, etcétera. Bueno, en fin, no viene al caso todos esos detalles. La situación era que teníamos esa afinidad. Y entonces, como pues yo tenía mucho contacto con muchos personas, o sea, ¿cómo les explico? Muchos profesionales. Una de las primeras cosas que a mí me sorprendió es el hecho, primero, bueno, el primer impacto que tuve desde lo primero. Antes de yo ir por primera vez, yo tenía una idea del Egipto turístico, que es lo que se conoce desde fuera. Y yo no sabía un montón de cosas. O sea, yo llegué y me tiraron el cubo de agua fría en la cara, porque yo llegué con la idea turista. Lo bonito que son las pirámides, las fotos bellas que vemos en el internet, que cuando usted pone la palabra Egipto lo que va a encontrar es cosas lindas, lindas, una foto muy bonita turística, o sea, fotos turísticas, punto. O sea, si lo vas a buscar pues en español y todo eso, o sea, todo lo que hay en el internet desde afuera, porque eso es otro punto más adelante en el video, que ellos no tienen un internet abierto, así es que ellos no tienen idea de muchas cosas que suceden en el mundo. Y nosotros de ellos tampoco, es como que ¿no? Pero vamos por paso. Yo voy con una idea. Primero, uno de mis grandes sueños desde muy pequeñita, desde muy temprana edad, era que yo quería ir a Egipto. O sea, eso era, me preguntaban y desde chiquitita, ¿cuál es tu gran sueño? ¿Dónde tú quieres ir? O sea, que a veces uno habla de ese tipo de cosas. Y yo siempre decía, a Egipto. O sea, eso estaba en mí, innato. Eso tiene que ver con otras cosas, otras vidas y bueno, en fin, de eso vamos a hablar también en otro video, en otro momento aquí en el canal. Y era mi gran sueño. Entonces, desde muy pequeña me apasionó muchísimo todo lo que tenía que ver con Egipto, la historia, apasionada total de lo que era la historia de las civilizaciones antiguas y todo eso, pero exclusivamente mucho también lo que tiene que ver con Egipto. Desde chiquitita, entonces yo me leía cuánta cosa que tuviera que ver con civilizaciones antiguas y Egipto y todo eso. Así que yo, ya tú sabes, un librito de egiptología, pero de la histórica, no de la vida actual. Y yo voy entonces con esa idea del antiguo Egipto en mi mente, que es lo que el común de las personas fuera de Egipto tienen en su cabeza. Pues yo pensé que me iba a encontrar pues con los egipcios, que claro, que son sus descendencias que viven hoy en día y todas esas cosas. Nada que ver, nada que ver. O sea, cero. El primer impacto que tuve al llegar allá fue precisamente eso, ver que desde el mismo aeropuerto es árabe. O sea, los pobladores actuales del Egipto actual son árabes. De la raza egipcia milenaria no queda ni una gota. O sea, son de raza árabe. Eso vino entonces dado por lo de la invasión de los pueblos y entonces cuando se sometieron al Islam y las guerras aquellas, como pasó por ejemplo en América Latina con la parte de la Inquisición y luego, bueno, y todo eso. Bueno, pues en esas zonas pasó lo mismo, pero con los árabes. Entonces todos esos pueblos, las etnias y ADN directamente, pues realmente desaparecieron. Pero es una cosa que uno no se la dicen. Entonces las personas del común creen todavía que los egipcios actuales son la descendencia egipcia. Es un pueblo, no, nada que ver.
Son árabes. Entonces, por lo tanto, también su religión es pues el Islam. Son musulmanes en gran mayoría. Sin embargo, hay una pequeña minoría en Egipto que es bastante atípica la situación porque hay una pequeña minoría de cristianos coptos y se llama a sí mismo cristianos coptos. Entonces es una especie de cristianismo antiguo o algo así por el estilo que aún se mantiene intacto. Por lo tanto, vemos, por supuesto, domina el Islam. Eso está muy claro. Entonces vemos que la mayoría pues de monumentos religiosos son mezquitas, pero también puedes encontrarte fácilmente con una iglesia cristiana copta. Y lo hay que repetirlo muchas veces porque no es lo mismo que el cristianismo del Vaticano. O sea, es otra tendencia. Si usted quiere, después de ver mi video, vaya y averigüe un poco qué es el cristianismo copto. Yo no me voy a extender en el video en eso, porque imagínate. Pero ahí está, entonces vayan anotando datos que van a estar escuchando en el video del día de hoy, que quizás muchos de ustedes no sabían y que cuando vayan a ir a Egipto no les va a pasar ya lo que me pasó a mí, que van a llegar así como que de sopetón. Mi experiencia va a servirle a aprender cosas antes de estar ahí. Bueno, nada, lo primero fue eso, o sea, no hay egipcios, son musulmanes, son árabes. Y el siguiente paso, desde el mismo aeropuerto, no hablan egipcio. Y yo pensaba en esa época, por supuesto, estoy hablándole de por lo menos hace unos 14, 15 años de eso. Ok. Entonces pónganse en contexto también de que, pues, el tiempo, la época, la era. Yo tengo como 11 años que no he vuelto nunca más a Egipto, ni de visita, ni muchísimo menos, ni nada de nada, situaciones de vida. Así es que, ubicados en el tiempo. Bien, hablan árabe. El idioma oficial en Egipto es árabe. En las diferentes tribus en los desiertos hablan otros dialectos, está el berbere, bla, 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 y un sinfín, pero el idioma oficial que se habla tanto en las calles como en la televisión, como en la escuela, para aprender es el árabe, no el egipcio. Y yo, ¿what? Sí, y otra cosa muy interesante es que, aparte de eso, no es obligatorio el uso del velo. Yo pensaba que sí, porque, pues no. Nada que ver, o sea, es realmente opcional, dado el hecho de que hay una población cristiana que no tiene que usar el velo por obligación porque no son musulmanes. Entonces hay una mezcla. Así que te puedes encontrar fácilmente, no fácilmente, las chicas jóvenes, por ejemplo, claro, hay clases sociales, evidentemente, como en todos los países del mundo. La clase muy baja, pues es una cosa. Yo me desenvolvía mucho en lo que era la clase media y alta, por el entorno que yo tenía. Entonces íbamos mucho a las plazas, a los cines, íbamos mucho. En Egipto hay una particularidad que hay grandes centros comerciales, o mall, como también le llaman, en esos zócalos, en las partes más privilegiadas, si se quiere. Y es muy común, entonces nosotros siempre íbamos a comer o a almorzar a esos lugares y lo que sea. Entonces veías todas las chicas con una ropa mega súper ajustada. O sea, la forma de vestir de las mujeres egipcias es súper pegada. O sea, nada que ver de usted pensar en mujeres con túnica y esto y lo otro como algo regular y normal. Hay una que otra, pero no es lo común en Egipto. En Egipto se practica lo que es el Islam suní. Eso yo tampoco lo sabía, aprendí todo eso estando allá. Hay dos tipos de Islam, entre muchos otros. Está el Islam suní y el Islam chií. El suní es como el más suave, como el más permisivo, y el chií es el más fuerte, que se suele utilizar en países como Arabia, en países como Irán y así por el estilo. O sea, no es lo mismo. Por eso que vemos entonces esa gran diferencia de países musulmanes muy estrictos y países muy relajados, como es el caso de Egipto. De hecho, Egipto, dentro del mundo musulmán y los países árabes, está considerado como libertino, si se quiere, porque se permiten muchas cosas que en otros países árabes no. Eso quiere decir que no es la religión en concreto, sino que ellos tienen muchas culturas, muchas costumbres y tribales, ancestrales, o sea, que le vienen de sus ancestros de hace mucho tiempo. Entonces, dependiendo del país, la cosa va a cambiar. Para que vea. Entonces, lo que pasa en un país y en un país es normal, en el otro nada que ver. Bien. Entonces, centrándonos de nuevo en el caso de Egipto exclusivamente, entonces las mujeres se visten, o sea, una vestimenta normal de una muchacha normal, joven normal, digamos que de 15 a los 30, más o menos esa etapa.
jeans muy, muy, muy ajustados, pegados que tú le puedes ver hasta la cédula, como dicen. Blusitas, por ejemplo, manga larga, sí, pero pegada, o sea, que tú le puedes ver todo. O sea, le ves la silueta y entonces se ponen su velo y normal. Entonces yo misma me sorprendía al inicio y yo decía, pero pues yo pensaba que no podía mostrarse el cuerpo. Me decían, no, lo único que tú no puedes mostrar es la piel de los brazos. Después tú te la puedes poner la ropa con lo pegada que tú quieras. Y yo, ok. Otra cosa es que las personas suelen reunirse siempre, pues son muy, muy apegadas. De hecho, a mí no se me hizo nada difícil compaginar y estar, por ejemplo, pues encajar, si se quiere, dentro de todo nuestro círculo de amistad y eso, porque ellos son muy cariñosos, son muy parecidos a los latinos más que parecerse a los europeos. Me explico. Es decir, son muy cariñosos, o sea, se hablan mucho contigo, son muy abiertos, entablan una amistad contigo fácilmente, o sea, no como los europeos, en este caso los alemanes, que son muy fríos. Y hay que, para tú entrarle a un alemán, eso con el tiempo, no, ellos son muy, muy, muy cariñosos y eso, entonces muy común. Solíamos hacer tardes con todas las amistades que nosotros teníamos, las chicas, a veces, o sea, nos podíamos reunir hombres y mujeres sin ningún tipo de problema, en la casa de fulano, no había problema con eso. Pero también nos gustaba mucho reunirnos las chicas, normal, o sea, lo mismo, o sea, más o menos similar. Y en las reuniones de las chicas, en ese caso, pues entonces, obviamente, todas las que usaban velo, como les dije, algunas que también eran musulmanas incluso, no usaban velo. Yo tenía una amiga que era profesora en la escuela. Ella era profesora de matemáticas y ella no usaba velo y era musulmana, pero no usaba velo. Entonces, pero las que lo usaban, cuando estábamos reunidas, ya íbamos a reunir en la casa de esta o de la otra, daba igual, pues a ella sí se lo quitaban. Yo en ocasiones usaba el velo y en ocasiones no, dependiendo del lugar a donde yo iba a ir, para no... ¿Cómo les explico? Si tú eres turista, bueno, es que yo no era turista, pero yo era extranjera, es la palabra correcta, es mejor si lo vas a usar en un entorno X para no, dependiendo lo que te dije, o sea, mientras más baja la clase social, más encerrada la mente de las personas era. Ejemplo, si yo iba a ir a un bazar o a un lugar donde yo sabía que iban a ver, era mejor ponerme el velo, porque es que, ¿cómo les explico? Despiertas más cuando no lo tienes puesto y ellos notan en ocasiones, o sea, en el caso mío, muchas veces pasé por egipcia, muchas veces. Por mi tono de piel y era común. De hecho, ya en un tiempo hacíamos broma de eso. Mi cuñada y yo. Y a veces yo estábamos en cualquier sitio y yo entraba, por ejemplo, al baño, a lo que sea, y las egipcias hablan mucho. O sea, es normal, es que te hablan sin tú conocerla. Y estando, por ejemplo, en el baño y todas las mujeres, mira, préstame el labial tuyo, y la otra, ay, tú tienes un cepillo. Súper, una sociedad muy abierta, muy, 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 ¿no? Y ellas pensaban que yo era egipcia y me hablaban todas en árabe todo el tiempo. Yo aprendí a hablar árabe un poco. Con el tiempo se me ha olvidado, pero sigo conservando muchas de las cosas del árabe egipcio que aprendí, Ana Kalima árabe, Entalbi, un sinfín de cosas. El que habla árabe entendía lo que yo dije. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces yo aprendí y yo entendía ciertas cosas. Y cuando me hablaban en árabe, a veces, o bien yo respondía lo poco que yo sabía más o menos, o bien yo me quedaba callada. O en ocasiones mi cuñada tenía que explicar, porque sucedía lo siguiente. Yo estoy en un sitio, viene una chica egipcia, habla conmigo, yo le respondo lo poco y ella sigue una conversación conmigo. Entonces quiere ella entablar una conversación ya más larga que yo, pues yo no estaba como que muy así para... eso fue más o menos de los inicios. Y mi cuñada tenía que entrar y decir, ella no habla árabe. Entonces me miraban así como que, ¿cómo que ella no habla árabe? Ella es egipcia. Le decían, ella es dominicana. Y decían, ¿qué hace ella aquí? Y había que explicar. Decían, no, pero ella no es árabe. Entonces me decían, no, pero que no puede ser, que tú eres como nosotras, te ves así como... O sea, la típica mujer egipcia, hay muchas que tienen una piel más o menos así como la mía. Ya llegando más o menos al sur de Egipto, mientras más cerca de Asuán, más oscura es la piel de las personas. Y si más o menos también a los lados, que es mucho desierto, hay muchos oasis y todo eso, entonces ahí hay poblados, hay muchos poblados por todas partes.
O sea, hay personas que fuera de Egipto piensan que solamente hay personas en las grandes ciudades, es decir, Alejandría, Escandariya en este caso, o el Cairo, o así por el estilo. No es así. Eso no es así. O sea, ahí están concentradas la mayor cantidad de personas en las grandes ciudades. Es lo mismo que en todos los países del mundo. Sin embargo, hay muchos poblados, o sea, también conocidos como oasis, donde viven personas. O sea, yo llegué a estar, por ejemplo, en muchos oasis. En una ocasión me quedé en el oasis de Siwa, que también es donde está el oráculo de Delfos. Y también se conoce como el pueblo de Cleopatra, se conocía, porque ahí hay todavía muchas termas que ella mandó a construir. Hay muchos como fuentes de agua natural que son incluso calientes, y bueno, ella mandó a construir muchas fuentes ahí. Y yo, bueno, cuando estuve allá yo quería, y entonces organizamos me quedé 2 semanas entonces ahí en Siwa. Eso puedo contarlo en otro momento. No, yo lo conté creo que en mi canal, si quieren ver más o menos en detalle. O sea, muy lindo y eso, pero bueno. La situación es esa, o sea, no hay personas únicas y exclusivamente en las grandes ciudades y los desiertos estén vacíos, nada que ver, nada que ver. Pero claro, las personas que no hayan vivido dentro de Egipto y hayan visto toda la dinámica, que simplemente lo ven desde fuera como turistas que son, esto no lo van a saber. De hecho, incluso el turismo a los oasis en el exterior no es muy promocionado. La gente no se entera mucho de eso. La gente simplemente piensa cuando vas a ir a Egipto, el Cairo, las pirámides y te fuiste. Por eso. Te enteras en ocasiones cuando ya tú eres un asiduo visitante de Egipto y entonces ya has visto las pirámides quizás 2 o 3 veces, no sé, hiciste 2 o 3 viajes y ya te cansaste de ir a las pirámides, pues entonces ahí es donde tú comienzas a ir a otros lugares. Entonces ahí te vas enterando en todo caso. Pero si vives allá, como me pasó a mí, pues entonces ahí la cosa cambia. Bien, las sociedades también en Egipto, las personas tienen acceso a la educación. El problema es que muchas de las escuelas y universidades no es que sean de pago, muchas de ellas son públicas, pero como te tienes que pasar mucho tiempo dentro de la escuela, las familias de bajos recursos no se lo pueden permitir. Es lo que sucede, ¿no? Entonces no puedes basarte todo el día en una escuela metido cuando, si eres de muy bajos recursos, tienes que producir dinero para ayudar a tu familia. Pero no es que la educación no es permitida. Y como les dije, como yo estaba entonces siempre dentro de un círculo de personas que muchos eran de la universidad, como les dije, tenía una amiga que era profesora y así por el estilo, entonces eso. Fui a muchas bodas, me fui como a 4 bodas que me acuerde, de mis amigas, de mis amistades, amigas y amigos. Ayudé a organizar muchas de las bodas de mis amigas. O sea, una boda en Egipto es un espectáculo. O sea, para ellos es un evento, un espectáculo. O sea, eso hay que hacerlo, ya tú sabes. O sea, muy, muy, muy... Bueno, yo lo compararía un poco, ya que tengo punto de comparación con los latinos más que con los europeos. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, olvídate de eso, que los alemanes son aburridísimos para organizar fiestas y todo este tipo de eventos. Aburridísimos, o sea, una diferencia del cielo a la tierra. Suelen, por ejemplo, llevar siempre grupos de baile. Eso no se puede quedar. O sea, son pueblos con muy alegres constantemente. Son pueblos realmente muy alegres, muy alegres. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que ellos son muy, muy abiertos a recibir a las personas nuevas. Es decir, yo nunca tuve ningún tipo de rechazo porque era extranjera, para nada. Al contrario, siempre me decían, o yo iba a conocer. Es más, me pasó una anécdota en una ocasión que una señora ya mayor, o sea, 60 y así, que era amiga, conocida, había sido profesora del que era mi prometido en tiempo antaño, y ella sabía que él tenía una novia en esos momentos que era extranjera, y ella le había insistido que me quería conocer. Entonces él un buen día me dijo, mira, vamos a hacer una cena para que ella venga con su esposo porque ellos te quieren conocer. O sea, y yo sin saber quién era ni muchísimo me dije, pues tráela, no hay problema. O sea, para ellos era algo, pues ellos son muy abiertos con las personas, a conocer personas nuevas. Tenía una pareja de amigos que trabajaban en la embajada americana, eran 2 americanos, su esposa, el esposo trabajaba para la embajada americana y ella era su esposa y tenían 2 niños. Entonces esa es una de los amigos más cercanos que yo tenía porque
pues yo no sé, yo me sentía como que extranjero y extranjera, como que lo entendíamos más. Y muchas cosas que yo a veces no entendía de la sociedad y todo eso, pues yo hablaba con ella, con mi amiga, y como que nos comprendíamos más, como, ¿y esto por qué así? Esto así. Ella me decía, ay, sí, Nelson, mira, cuando yo llegué al principio también, el caso de ella fue que ella se tuvo que quedar allá en Egipto, pues con su esposo, porque lo mandaron pues para allá. Obvio, entonces nos entendíamos mucho más. Y yo decía, ay. Luego también tenía otra amiga que era italiana, era una chica italiana que estaba casada con un egipcio y era mucho la situación mía, si se quiere un poco. ¿Por qué? Porque ella era italiana, era europea, yo era latina, así es que no es que no es que ella me entendiera tanto así, para ella era peor si se quiere, porque ella era muy encerrada como europea al fin, y yo era pues latina, un poquito más abierta, me gustaban más esos bochinches y esas reuniones. Ella me decía siempre, ay no, y que esta gente siempre que te quiere estar viniendo para la casa, y se te quedan, ya tú sabes, hasta la tanta y esto, y a mí me gusta estar tranquila. Entonces ella lo pasaba peor. Pero llegué a formar entonces ese grupo de amistades donde yo siempre pues me lo pasé genial. O sea, en ningún momento me sentí mal, no me sentí en ningún momento como que no es mi lugar. Yo también soy de las personas que soy muy maniable. Cuando llego a un lugar, a un país, no importa en dónde esté, eso me ha ayudado muchísimo a yo poder integrarme a todas las sociedades donde yo me ha tocado estar. Es que yo hago limonadas cuando me caen limones, como dicen. O sea, si ya yo estoy ahí y voy a estar ahí porque así lo he decidido, porque, ¿no? Yo busco la manera de aprender del entorno, aprender el idioma es lo primero. O sea, lo primero que yo hice fue ponerme en una escuela de árabe. Yo iba entonces todas las mañanas a mi escuela porque yo quería aprender lo más rápido posible. Entonces, aprender el idioma. Luego aprender la cultura. Luego me interesó aprender lo que era el Islam para yo entender qué era lo que ellos estaban haciendo y por qué lo hacían. Hasta ese momento yo había conocido algo sobre el Islam muy vago. O sea, sabía poco o nada. Porque primero venía de, cuando yo llego a Egipto, ya yo estaba aquí en Europa primero, ¿ok? Entonces yo vengo de Latinoamérica, Europa, luego Egipto, luego vuelvo a Europa y así por el estilo. Pero en esa etapa yo estaba recién llegada, bueno, ¿cómo les explico? O sea, yo no conocía realmente lo que era el Islam. No, o sea, yo venía de una sociedad latina, donde a nosotros de este lado del mundo no se nos habla muy bien del Islam. No, es más, ni siquiera se nos da conocimiento. Hasta ese momento no había leído ni siquiera nunca una sola página del Corán. Bueno, los libros del Corán se llaman sura. Pero hasta ese momento yo hasta temía de... Les cuento toda mi historia para que ustedes vean que aprender cosas nuevas a mí también me costó, me tomó años y vivencias, aprender cosas y aprender que tener miedo a conocer culturas nuevas primero no es malo, y segundo es un chip que nos han puesto desde muy temprano para que nosotros temamos aprender cómo es el otro, ¿no? Entonces yo sé todo lo que les digo a ustedes, que han manipulado toda la historia, que a un lado le cuentan una cosa y que al otro le cuentan otra, porque lo he vivido. Porque he tenido que estar en esa posición. O sea, no es una idea, no, que esta es una conspiración. Yo he vivido situaciones de vida con yo misma, sabiéndolo, viendo que para ellos es lo mismo. Ellos no conocen casi nada del catolicismo, cómo nosotros los latinos, por ejemplo, vivimos, ellos no saben nada. A ellos le han hecho exactamente lo mismo que a nosotros de este lado. O sea, les han contado una historia completamente distinta. Y como tampoco tienen acceso, y las personas, por ejemplo, es poco común que la mayoría de las personas no van a viajar a Latinoamérica, de la misma manera que la mayoría de las personas en Latinoamérica no van a viajar a Egipto, no van a vivir allá, entonces no te vas a enterar. Y si manipulan también, por ejemplo, el acceso a internet en todos los países, pues peor se pone la cosa. En el caso de la comida, yo nunca tuve mucho problema, porque la comida árabe se parece mucho, es que la comida egipcia es árabe. Punto. O sea, uno de los platos típicos en Egipto, ahora se me olvidó del nombre, yo le voy a dejar el nombre por ahí cuando me acuerde, cuando lo esté editando el video, es berenjena. Una pasta como que de berenjena, y en República Dominicana comemos mucha berenjena, entonces de todas formas, con huevo, con salsa de tomate, en pastelón, bueno, de muchas maneras, frita, en fin, y así es que eso para mí no era raro. A un europeo, la amiga mía que yo le dije que era italiana, ella no podía ni comer nada de eso porque para ella era muy choqueante, según lo que, ¿no? Entonces, pero para mí comen arroz, comen pollo frito, asado, bueno, para mí no fue difícil.
Yo nunca tuve problemas así grandemente. En el caso de Escandarilla, que está en la costa y se ve incluso de cuando siempre íbamos, por ejemplo, había un bar en exclusivo que nosotros íbamos siempre, y de ahí tú podías ver las luces desde el balcón de ese restaurante, podías ver las luces directamente de Grecia, se podían ver de tan cerca que están. Entonces, a la cercanía, por historia, en Alejandría también tiene mucha tendencia a la comida mediterránea y a la comida griega, queso feta, olivas, o sea, aceitunas, tienen mucho aceite de oliva, o sea, yo no tenía problema, o sea, yo no tenía problema con la alimentación, así es que, next, como dicen, a la próxima situación, la situación del internet. Desde el principio, yo llevé mi laptop, al principio, ¿no? Entonces, o sea, tenía mi laptop. Y me sorprende al principio que primero, el internet allá es mega ultra lento en comparación con el internet de Europa, al cual yo estaba y estoy acostumbrada. Y yo, pero esto exacerbante esperar minutos para que el internet funcione, o sea, es sumamente lento. Segunda situación, hay un montón de web completamente normales aquí en Europa que desde ella tú no puedes acceder. Y cuando yo me encuentro con esta situación, yo dije, no, pero ¿cómo va a ser? Yo me desesperé porque habían cosas que yo tenía que hacer por mi trabajo también, a la cual yo no tenía acceso. Y yo, ahí tú, y ahora. Entonces yo al principio, como no sabía todo esto, me voy confiada en que yo ya desde mi laptop yo puedo hacer todas mis cosas y entrar a diferentes webs y buscar esto y lo otro, en fin, y no podía. Y ahí entonces fue donde yo dije, no, y le preguntó, en este caso a mi cuñada, yo le dije, ven acá, ¿qué pasa? Y ella me dice, no, ¿qué pasa de qué? Ella tampoco sabía que había este tipo de limitaciones, porque para ellos era lo normal. Yo le dije, pero ven acá. Y entonces yo le decía, ¿por qué yo no puedo entrar a tal y tal y tal? Y ella me decía, ¿y qué es eso? Y ahí fue que ella se dio cuenta que no conocían esos lugares web, porque había una censura en el país, pues, ¿cómo les explico? En todos los países pasa eso, pero las personas del común no se dan cuenta. Para tú darte cuenta que hay páginas donde, o sea, vuelvo y repito, esto hace más de 14 años. Significa que hoy en día, con todos los temas que hoy en día estamos conociendo y con toda la apertura que hay en internet, ya mucha gente, pero no todos, se están dando cuenta que hay limitaciones en diferentes países. Pero en aquella época era secretismo total, nadie se estaba dando cuenta. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo, o sea, hay muchísimos países donde hay diferentes accesos a diferentes webs que no hay. Pero si hoy en día uno lo dice, le llaman a uno, ¿cómo va a ser? Mira, está inventando su historia y teorías y cosas así. No, yo lo viví, se lo estoy diciendo, yo lo viví. Desde allá hay un montón de cosas que ellos no se han enterado, no saben ni se van a enterar porque no tienen el acceso a internet. Entonces no es tan fácil como tú decirle, no, tú no crees tal cosa, pues entonces, por ejemplo, ve y entra a tal web. No existe, o sea, desde allá ellos no pueden. Lo mismo, también tienen unas redes sociales totalmente distintas a este lado del mundo. Además de eso, Facebook funciona, pero también tiene limitantes. O sea, no es el mismo Facebook que tú puedes utilizar de este lado del mundo y tienes acceso a diferentes grupos dentro de Facebook aquí, allá no, y así por el estilo. Y bueno, nada, me digo la dura realidad, yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora? Y ni hablar de sitios para adultos, ni hablar, eso en Egipto está completamente prohibido. Porque por religión, ese tipo de cosas también son prohibidas. O sea, aparte de todo, es prohibido, con penas de cárcel y todo lo demás. O sea, ya tú sabes. Todas esas libertades que uno de este lado del mundo goza, ellos ni se enteran. Siempre va a haber por el bajo mundo, ustedes saben, pues formas que se rebuscan. Pero ya usted está entendiendo. Pasamos entonces a lo religioso un poco. Cuando yo me interesé por aprender entonces cómo era la cultura de ellos y cómo ellos funcionaban, creía al principio que si yo no era musulmana, o sea, yo no me había convertido al Islam, yo no tenía permitido entrar a una iglesia. Ignorancia mía de aquella época. Entonces, la primera vez que llega la oración del viernes y mi cuñada me dice, tú no vas a acompañar, o sea, todos se iban al principio y yo me quedaba sola en la casa.
Y cuando mi cuñada me pregunta al principio y me dice que, ¿por qué tú no vas? O sea, tú no quieres saber qué es eso. Yo le dije, no, a mí yo no tengo problema en saber cómo es la situación, pero yo creía que yo no podía. Entonces ella me dice, ¿cómo va a ser? Todo el mundo puede entrar. Y yo, pues si es así, yo quiero ir, yo quiero ver cómo es la cosa. Voy con ella, me entro normal, me dice, no, quítate los zapatos, bla, 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 y me quedo yo atrás. Ella me dice, tú te quedas detrás de mí y tú ves lo que uno hace. Claro, porque yo ignorante al fin, y yo qué sabía. Yo me conocía ninguna oración, ni cómo se hace, ni nada, nada. Yo estoy ahí, ya tú sabes, en el medio del mundo, viendo todo lo que está pasando. Pero yo soy una persona que yo me adapto rápido, como yo les dije. O sea, yo soy un camaleón. Yo lo que hice fue que comencé, desde cuando yo veía lo que yo hacían, pues entonces yo repetía todo lo que yo veía, para no parecer algo fuera de lo normal. Y ahí entonces fue donde yo dije, pero ven acá, ¿y por qué yo tengo tanto miedo? ¿Y por qué aquí yo no quiero ni siquiera leer eso? Vamos a leer qué es lo que está pasando conmigo. Y le digo yo a mi cuñada, yo quiero leer, yo quiero ver qué es esto. Y ella me dice, pero no hay problema, si tú quieres entonces ya vamos a la universidad. Allá hay diferentes libros de aprendizaje, pero también tienen Corán que está traducido al español. Y yo dije, ¿cómo? Entonces yo sí. Y me consiguió diferentes libros, primero para principiantes, aclarando cosas y bla, 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 en español. Habían en todos los idiomas. Ella me dijo, tú lo puedes coger en inglés, en alemán, en español. Yo le dije, no, dámelo en español. Y ahí fue donde yo entonces comencé a leer, a aprender. Y cuando yo tenía dudas, le decía, y esto, ella me decía, tal y tal cosa significa eso. Y aprendí. Con la que era mi suegra, de igual manera, una señora amorosa, un amor, muy extremadamente religiosa. Es común que las personas mayores, mientras más adultas son, más se van pues como que aferrando a lo que es su religión. En la parte joven son más, como les dije, las muchachas se visten, las mujeres mayores ya son más recatadas y ese tipo de cosas. Y eso. Pero nunca hubo presión de parte de, por ejemplo, ni de mi familia política en este caso, o de mis amistades, nunca. Tú te tienes que convertir, nunca, jamás. Mi interés de aprender tanto el idioma como lo que era en realidad la religión y la cultura nació de mí. Salió de mí y yo comencé a aprender diferentes cosas. Aprendí, por supuesto, también a hacer diferentes platos de comida, porque también quería saber cómo se hacían, cómo lo hacían ellos. Y ya luego con el tiempo ya yo era la que cocinaba cuando estaba en casa. Bueno, ya me salía casi como si fuese árabe. Me decían mis amigas, sí, pero tú eres egipcia, me decía, pero tú cocinas mejor que yo. Pero no fue difícil, es lo que les digo. O sea, yo le vi mucha similitud a la cocina egipcia, similitud con la cocina dominicana o latina, que no es lo mismo, porque no es lo mismo la comida dominicana a la comida mexicana, o sea, que no es lo mismo. Pero le vi mucha similitud a la comida dominicana. Y cuando yo hacía mis comidas dominicanas, todos comían sin problema. Yo hacía mi moro, yo hacía mi ensalada de papa y todas esas cuestiones. Y no hubo ningún problema, la gente siempre es normal. O sea, no hubo mucha diferencia en ese tipo de cosas. Pasemos ahora a uno de los más grandes impactos que yo tuve en el entorno y la cultura egipcia. Lo primero fue que me di cuenta que de egiptología y de ese Egipto antiguo que yo tanto quería y del cual yo tanto sabía, los egipcios saben poco o nada. Me pasó que al principio, cuando estábamos en esas reuniones con amigos y eso, yo llegué con esa idea del Egipto antiguo, ¿no? Y el faraón, y esto, y el faraón tal y tal, y que gobernó de tal y tal dinastía y tal, y entonces esto y los otros. Y ellos se me quedaban todos mirando así como, ¿y esta de qué está hablando? Le estoy hablando que yo tenía amistades muy cultivadas con carreras universitarias. ¿Ok? Les recuerdo. Imagínate tú, si esos son ellos, ¿cómo piensa entonces el pueblo, los de abajo, los que ni siquiera han terminado escuela, ni muchísimo menos? Y en una entonces, cuando yo estoy mirando esa reacción que están teniendo, como de que... Luego entonces yo le pregunto a una de las amigas mías también, mira, y ella me dice, no, pero lo que pasa, Nelcy, es que lo que tú estás hablando eso es lo turista.
Digo yo, ¿cómo así? Se llama, no, porque nosotros aquí en Egipto no nos enseñan ese tipo de cosas en la escuela, porque eso son cosas paganas. Tú sabes que eso está mal y me comienza a hablar de la religión. Nosotros los musulmanes, eso no, eso está mal. De hecho, nosotros no solemos visitar esos lugares. La entrada, la entrada a esos lugares para los nacionales egipcios es de un, ahora se me ha olvidado cómo se llama la moneda egipcia. Bueno, de uno. De un peso. Le voy a poner el nombre por ahí, cómo se llama. O sea que baratísimo. Esto es para que las personas puedan ir a esos lugares a visitar los monumentos y este tipo de cosas. Sin embargo, por lo regular, tú no vas a encontrar personas del pueblo egipcio ahí. O sea, no es normal. Pero eso tiene una razón religiosa. O sea, ellos consideran esos lugares impuros, consideran esos lugares como lugares donde habita el shaitán, como ellos le llaman, que es el demonio. Son lugares que para visitarlos, por ejemplo, eso es haram, como ellos le llaman. Haram es pecado. Entonces ellos tienen una idea en la población egipcia actual que esos lugares son lugares malditos, básicamente. Entonces el común de la población normal no tiene en su mente ir a hacer una excursión hacia las pirámides como algo, por ejemplo, familiar o cultural. Nada que ver. Lo que el egipcio común suele hacer con mucha frecuencia es ir a los bares de chicha en las tardes, en el caso de Escanderilla, por ejemplo, irse a la costa, al malecón, eso ahí se llenaba que tú casi no podías ni siquiera caminar. También, por ejemplo, en la parte del puerto, eso es un lugar, por ejemplo, donde la gente pues suele ir en familia y ese tipo de cosas, pero ir, por ejemplo, a la tumba de Cleopatra y ese tipo de cosas no es común. Siempre cada persona a lo largo de su vida que ha visitado una que otra vez, obvio, pero no es que ellos tienen una idea ni una de la cultura egipcia antigua enraizada en su costumbre como si fuese sus antepasados. Yo entendí eso después porque, obvio, si ellos no son egipcios, sino que son árabes, ellos realmente se sienten que su raíz tiene que ver con Arabia Saudita y no con el antiguo Egipto. Es por eso, obvio. Por supuesto. Y cuando le hablas, por ejemplo, de los faraones y ese tipo de cosas y bla, 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 ellos no sienten conexión cultural alguna porque quien habita Egipto en estos momentos son árabes, no son egipcios. Entonces, claro, no tienen ese contexto, no tienen esa unión, si se quiere, es obvio. Pero yo como no lo sabía, yo pensaba que ellos eran expertos egiptólogos todos. Y nada que ver, o sea, primero, me explicaron, es que en la escuela no te van a dar materias, pues te van a dar una noción muy básica y ahí terminó. O sea, lo que normalmente se suele enseñar en las escuelas en Egipto y en las universidades es más historia de afuera y no del Egipto antiguo en realidad. Habla mucho, por ejemplo, del Imperio Romano, el Imperio griego en Escandaría, o sea, en Alejandría. Es una cultura mucho más vista hacia lo griego. Recordemos también, por supuesto, que el origen de la misma ciudad es un origen griego y no egipcio. Entonces, si ahí uno dice, pero obvio, o sea, es normal. Aparte de eso, pues no, ellos no, nada que ver, o sea, versados en el tema de egiptología, nada que ver. A menos que los canaihelpios, nosotros le llamaban los canaihelpios. Los canaihelpios son las personas, estos egipcios que trabajan pues en las áreas turísticas, que te lo encuentras a 3 esquinas. Entonces esto hay que tener un cuidado porque son tumbadores y están preparados para engañar al turista. Es lógico, obvio. Y le ofrecen muchas cosas a los turistas. Entonces ellos sí son versados en no, que la pirámide aquí, esto y que lo otro, porque es su trabajo, por eso, pero no porque por cultura lo quiera hacer, ni admire lo que son las pirámides. De hecho, el pueblo egipcio actual tiene tan poco conocimiento de lo que es egiptología, ya a nivel, pues, como nosotros lo conocemos desde fuera, que ellos no valoran en lo más mínimo esos monumentos. El Estado es quien los cuida, porque si hubiese sido por el pueblo, hace rato que ni siquiera estuviesen ahí ya. Porque ellos no entienden qué significa eso históricamente hablando, porque a esos pueblos actuales no se les ha educado de esa manera, pero lo hacen a propósito. Es a propósito, no es sin querer, no es, ay, qué casualidad, no les están enseñando los valores históricos de sus tierras a los habitantes de la misma. Es a propósito.
Entonces ellos no tienen ese contexto, entonces tienen que estar pues siempre, o sea, por esa misma razón. Entonces tú ves que, bueno, la mayoría de los tesoros reales, originales de Egipto se han dispersado por el mundo entero, porque ellos lo dan por 3 pesos. Porque ellos no le tienen ese valor ni ese amor cultural e histórico que tienen, porque para ellos eso es piedra. Y como son musulmanes, pues menos todavía, porque eso representa una religión pagana antigua que ellos rechazan. Entonces peor se pone la situación. Todo eso usted lo sabe y lo aprende cuando está allá adentro. Porque desde fuera yo tenía la idea de ese Egipto antiguo y esa idea de los faraones y un culto a que, imagínate, Alejandría, Escandarilla, que es la ciudad donde vivió Cleopatra, uno imaginaría que tienen un culto a Cleopatra de respeto, no culto porque la adoren, sino culto a la memoria de la misma y nada que ver. Nada. Tú no encuentras nada que sea referente a Cleopatra en Alejandría para nada. Más que, claro, la parte allá en la esquina donde están las ruinas. Eso. Pero del pueblo y como por ejemplo, y que haya por ejemplo algo y una estatua y entonces como que representen, mira, esta es la ciudad donde aquí vivió y murió Alejandría. Nada que ver. Tiene más vestigios de lo que es de lo griego que de Cleopatra directamente. Pero claro, uno desde fuera creería todo lo contrario, o sea que no es así, pero qué sorpresa, o sea, fue un shock para mí. Entender que de lo del antiguo Egipto no había nada más que, por supuesto, los monumentos están ahí y la idea que se vende, por ejemplo, en internet y el turismo que representa, sí. Y si tú vas, por ejemplo, como un turista, compras un paquete con el vuelo y el hotel, por ejemplo, a un hotel en concreto, te van a hacer excursiones directamente a esos lugares. Las personas que hacen esas excursiones ya están preparados para eso, su trabajo, y te van a relatar, por ejemplo, la historia. Más de ahí, eso simplemente existe en el mundo turístico, en esa parte turística. Lo que es el pueblo egipcio como tal y cómo vive su día a día no tiene nada que ver con el Egipto antiguo. Nada, en lo más mínimo. Tampoco lo valoran, tampoco creen en eso. Y menos que menos adorar momias y mucho menos eso es el no go total. Porque ellos no creen en eso. O sea, ellos son musulmanes y rechazan completamente todo ese tipo de cosas. Esas historias, por ejemplo, que nosotros nos cuentan de este lado del mundo, maldiciones de las momias y faraones y bla, 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 esas son historias que se creen de este lado del charco, como dicen. Los egipcios no creen en nada de eso, porque ellos no creen que una momia tenga absolutamente ningún tipo de poder alguno ni nada. O sea, es que es otra cultura. Es que son musulmanes y es que ellos no creen en eso. Entonces uno piensa, ay, los pueblos los egipcios tienen miedo y recientemente que se han movido las momias y ellos piensan que va, nada que ver. Más que como un espectáculo y un show, que así es como el pueblo lo vivió, no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de sentimiento cultural y mira que me siento bien, porque es que ellos no se ven reflejados en el antiguo Egipto, la población actual. Nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Podríamos hablar 10 horas si se quiere, y es lo que les digo. Más detallada, historias en concreto y pequeñas cosas que me sucedieron, yo también las relaté, que se los voy a dejar abajo como les dije, para el que tenga ya más, quiera ver más cositas así en detalle y más, muchas otras cosas más. Les voy a dejar entonces los otros videos previamente que ya hice de referente a mi vida en Egipto. Y bueno, decirle entonces eso, síganme también en mis otros canales para que conozcan un poquito más de quién es Nelcy Mijael, fuera de este canal, por supuesto, que tengo familia, que tengo hijos. Hay gente que hasta me ha preguntado si yo soy casada. Yo entiendo que es que me siguen solo en este canal, y como en este canal no he hablado nunca directamente, porque tengo la idea de que todo el mundo me conoce, mal por mí, o por supuesto. Sí, yo soy casada, tengo 4 hijos, bla, bla, bla. Pero me pueden ver todo eso en mi otro canal, que es más personal, más familiar. Ahí hago vlogs, ahí hago temas. También tengo secciones, por ejemplo, de temas sociales, un sinfín de cosas más. Ya ustedes saben, pásense por allá. Hasta la próxima. Bye.